personas que nos sintonizan hoy. Es un honor estar acá. Bienvenidos a un nuevo programa de Universitarios en Debate. Mi nombre es Kevin Esquivel y es todo un placer estar acompañándoles esta noche. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales, quienes desarrollarán el debate de hoy. Uno de ellos es el señor Fernando Nitzen. Él es geólogo y miembro de la Comisión de Minería. Don Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, Kevin. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Kevin. Muchísimas gracias. Estoy súper bien. Aprovecho para darle el saludo formal a don Fernando Nitzen y hago la introducción de nuestro segundo debatiente también el día de hoy, que ambos son de un calibre espectacular. Creo que tanto Kevin y yo nos sentimos muy privilegiados de poder contar con la participación de ambos. Yo presento al señor Bernal Gamboa, quien es abogado de profesión, es representante y es el abogado de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Aprotropas, y además pues, ha formado parte del movimiento en contra de la minería Cruzitas, quien también lideró o fue parte, ¿no?, de este grupo de abogados que lideraron este proyecto para que no se desarrollara en nuestro país. Muchas gracias, doña Paula. Buenas noches a todos. Doña Paula, don Fernando, don Kevin, mucho gusto. Muchas gracias, don Bernal. Un saludo para usted también. Gracias. El tema de la minería, para nosotros como estudiantes universitarios nos parece de suma relevancia, porque, bueno, pues además de ser un tema que actualmente se encuentra en boga, ¿no? Se encuentra en corriente legislativa, se está debatiendo de nuevo, ya había abierto, digamos, ya hubo el caso de Cruzitas, que si bien es cierto, el debate de hoy no va a versar sobre el tema de Cruzitas puntualmente, sin embargo, forma parte de este precedente, este histórico que tiene el país. Así es, un tema de suma importancia para nuestro país y aún más para el acontecer universitario, ¿verdad? Nosotros, pues como universitarios, debemos estar al tanto de este tipo de temas que tienen implicaciones en todas las áreas económicas, ambientales, más que todo, y pues es muy, muy importante estar en sintonía con expertos como las dos personas que hemos invitado hoy para poder lograr una posición pues inteligente e informada. Sin más preámbulo, vamos a indicar cuál va a ser la metodología, la metodología del debate de hoy, para explicarle un poco a nuestros invitados en qué consiste. Primero, comenzamos con una posición inicial por parte de ambos oradores, quienes cuentan con 4 minutos cada uno para realizar sus intervenciones. Posteriormente, pasamos a una sección de preguntas y respuestas. Luego de eso, tenemos la sección de argumentación libre, donde se van a contar con 5 minutos cada orador para realizar una intervención. Luego, va la sección de preguntas y comentarios del público. Ahí estaremos leyendo los comentarios y preguntas y saludos también que tienen las personas que nos sintonizan. Finalmente, pues las conclusiones también de ambos moderadores y de los oradores con 4 minutos cada uno también. Habiendo explicado esto, podemos dar inicio al debate con la posición inicial de don Fernando. Usted cuenta con 4 minutos a partir de ese momento para iniciar. Muchas gracias, Kevin. Ahí está la imagen, ¿verdad? La primera. Sí, señor. Bueno, sí. Primero para hacer una introducción del por qué la minería es tan importante. Es tan importante no solo para Costa Rica, sino para el mundo entero. Precisamente desde la época paleolítica y neolítica se conocía esos nombres basados en las herramientas que se podían utilizar o que se habían descubierto y se estaban utilizando. Luego vino la edad de los metales, que es lo que tenemos aquí en la pantalla, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, y eso define a la sociedad, define al mundo basado en lo que se podía hacer como herramienta y como tecnología a nivel mundial, como les digo. Tal vez pasar la próxima, Filmina.
Sí, la minería es tan importante que en 1556, el geólogo, más bien mineralólogo alemán Georges Agricola, conocido como el padre de la mineralogía, quien también era médico y era filósofo, dijo: sin los productos de la minería, el ser humano estaría condenado a merodear como las bestias del campo y vivir en cuevas. No hay sociedad civilizada posible sin los metales. Para mí realmente es increíble que casi 500 años después de que Georges Agricola dijo eso, vengan personas que desconocen de dónde salen las cosas que utilizamos a decir que la minería no es necesaria. Eso es algo que no tiene pie ni cabeza. Agrícola además hizo un libro de más de 600 páginas y él describe los procedimientos que se estaban utilizando en Alemania en esa época y habla de minas que ya tenían 800 años de estar trabajando. Y la metodología, la maquinaria y los procesos que estaban utilizando eran en esa época más avanzados de lo que tenemos hoy día aprobado por el MINAE en Cruzitas de San Carlos. Imagínense ustedes, no podemos hablar de cuarta revolución. Lo que pasa es que no estoy pasando aquí las filminas. ¿Ustedes lo pueden hacer o no? No, señor, eso lo debe realizar usted. Yo no tengo control. Bueno, está bien. No es posible ninguna cuarta revolución, no es posible la digitalización ni lograr el carbono neutral sin los productos de la minería. Eso es algo que muchas veces lo desconocen los políticos y los opositores. No hay nada que sea sostenible si hay hambre y hay subdesarrollo. En Costa Rica, el 90% de los minerales que actualmente se están trabajando y utilizando son minerales no metálicos. Y eso es así básicamente porque se ha prohibido el aprovechamiento del oro. Pero muchos de los grandes saltos cualitativos también que dio la sociedad en el desarrollo humano fueron ligados íntimamente a la utilización de los minerales. Tal, por ejemplo, como la utilización de la imprenta por el alemán Gutenberg en 1474. Eso dio un salto cualitativo que es mayor o comparable a lo que es hoy en día la Internet, ¿verdad? Que hizo posible educar a la gente, divulgar información, y también fue importante no solo por lo que logró físicamente, sino por el tipo de información que se podían estar divulgando y mandando a nivel mundial. Por otro lado, más bien, hay muchos ejemplos de esfuerzos ambientalistas no muy bien planeados que han salido drásticamente mal. Y nosotros consideramos que el cierre de un proyecto como Cruzitas es un ejemplo más de eso en nuestra frontera norte. Hay muchos ejemplos de cosas que tenían buena intención, pero salieron totalmente al contrario. Y en Cruzitas lo estamos viendo en cuestiones de seguridad, de salud, de pérdidas de recursos, de soberanía para el país. Todo eso se está dando de una manera un poco irresponsable, porque es una emergencia nacional que debió haber sido declarado como tal y que está acercándonos más y más al precipicio y a la pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando, por esa primera posición inicial y sobre la cual usted continuará desarrollando. Le hago el pase seguidamente al señor Bernal. Bueno, muy interesante la posición de don Fernando, respetable, por supuesto. Pero vea, el problema, Paula, con el tema de la minería, en primer lugar, Apreflofas nunca se opuso a la minería como tal en general, sino únicamente a la minería metálica. La minería metálica puede ser en túnel o puede ser
en tajo, es abrir un boquete en la tierra, grande, amplio, si es en tajo, o si no, hacer un túnel y ir excavando, y sacar el mineral, sacar primero la tierra, digamos, la piedra, se pulveriza, y esa piedra una vez pulverizada se mete o en tanques de lixidación o en pilas de lixidación. Ahí se mezcla con el cianuro, se procesa, en ese momento los minerales se separan de una forma molecular. Y entonces queda el oro por un lado, la plata por el otro lado, el bromo por otro lado, el cobre, el cobalto, el níquel, el arsénico, el plomo, un montón de metales que ahí quedan. Por supuesto, los metales pesados en esa pila de lixidación o esos tanques se van para abajo, los metales más livianos se van para arriba en cuenta el oro y la plata. El minero, el empresario, saca la plata, el oro, que es lo que se pretende sacar aquí nada más, y todo lo demás se tira en una laguna de relaves. Y es el problema grande de la minería metálica, son las lagunas de relaves. Son literalmente trampas mortales de tóxicos que quedan contaminando el ambiente por decenas, centenas de años. Por ejemplo, en Chile hay varios pueblos con problemas de contaminación de aguas con arsénico, ¿verdad? Caimanes es un ejemplo de esto, donde se ha contaminado mucho el agua y se han hecho estudios y efectivamente los acuíferos están contaminados con arsénico y la población con problemas de cáncer y demás. El año pasado, en el 2019, en enero, 25 de enero del 2019, y don Fernando no me va a dejar mentir, se dio un accidente muy grande en Minas Gerais, donde una laguna de relaves, me parece que era Bromodino, se llamaba la laguna esta, el proyecto, operada por la empresa Vale, el embalse donde se estaba depositado esas toneladas de relaves mineros, se derrumbó el embalse y provocó más de 300 muertos. ¿Qué pasa? Bueno, eso fue una contaminación superficial, pero también se pasan contaminando los mantos acuíferos. ¿Y cuál es el problema, Paula? El problema es que usted llega y saca un poco de mineral, lo procesa, sí, de momento la empresa minera saca un montón de dinero, pero después de eso la contaminación ambiental queda por los siglos de los siglos, y esa contaminación, ¿quién la tiene que revertir? El Estado costarricense. En este país, tal vez don Fernando conozca el proyecto, él conoce, me imagino, algunos proyectos mineros existentes en el país. Había uno que estaba en Líbano de Tilarán. Este proyecto minero era operado por la empresa Ariel y ahí tenían una lagunita de relaves chiquitica y es un murito como de 12 metros, relativamente muy pequeña para hacer una laguna de relaves, y sin embargo esa laguna de relaves hoy por hoy está al tarantantán, nadie le da mantenimiento, está provocando gran drenaje ácido hacia el río San José, hacia el río Cañas, y probablemente es lo que esté contaminando de arsénico los mantos acuíferos de Cañas, que tanto salen en las noticias, que dice que la gente en Cañas pasa tomando arsénico, que ha invertido millones de dólares en filtros para sacar el arsénico. La Caja Costarricense de Seguro Social ha invertido muchísimo dinero curando a las personas con problemas renales, que nunca los cura. Lo que hacen es simplemente que no se mueran y no se deteriore su condición, pero su condición per se está deteriorada. Entonces, estas dos situaciones, eh, ¿quién a Ariel se llevó el oro? ¿Verdad? ¿Cuánto recibió el Estado costarricense de producto de esa explotación minera? No sabemos. La población del Líbano de Tilarán, todos andan en Mercedes-Benz y BMW nuevos del año. No, son gente que vive humilde porque la empresa minera se fue. Y es que recordemos que en el caso de Industrias Infinito, la explotación iba a durar solo 10 años. Esos 10 años, si hubieran empezado en el 2008, hubieran terminado en el 2018. La laguna de relaves, que iba a ser de 143 hectáreas, dos veces la sabana mide 72 hectáreas, hubiera sido un desierto de relaves, de polvo tóxico, que con el viento se levanta y contamina los alrededores, el medio ambiente contamina, y los mantos acuíferos también se hubieran contaminado. Pero, lo más grave,
Imagínense que hubiera operado. 2018 termina la explotación y a finales del 2018, 2019 pasa el huracán Otto y se revienta la laguna de Relaves, el embalse. Se van todos esos lodos tóxicos hacia los ríos que finalmente desembocan al río San Juan. Hubiéramos tenido una contaminación transfronteriza que a lo mejor Nicaragua nos demanda por cientos de millones de dólares. Al final hubiera sido un perder-perder, porque lo que se contemplaba que íbamos a obtener como país en el decreto de interés público de conveniencia nacional se indicaba 11 millones de dólares y 70 millones de dólares de impuesto de renta. Eso es lo que decía que se iba a recibir. Bueno, pero en el caso de la empresa Autopistas del Sol se decía que iba a ser el mismo beneficio, que se iba a recibir renta, y Autopistas del Sol nunca ha pagado. Gracias, don Bernal, por esa primera posición inicial. Disculpe que lo corte así tan de forma tan brusca, sin embargo, se acaba el tiempo. Si quiere, bueno, pues a continuación pasaríamos con la pregunta del primer orador, que sería Fernando Nielsen. Disculpen, Fernando. Don Bernal, quisiera saber bajo cuáles condiciones ustedes estarían de acuerdo con el aprovechamiento del recurso a cielo abierto en Costa Rica. Gracias, don Fernando. Vea, insisto, en este país existe minería a cielo abierto, existen cantidad de tajos que se usan para sacar material, para hacer carreteras, para hacer toda la industria de cemento, edificios, casas, ¿verdad? En principio, en esa minería a Preflofas no se ha opuesto, ¿verdad? Salvo que se haga de forma que violente el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Si hay un problema de que se va a contaminar un río y demás, pues por supuesto que a Preflofas se va a oponer, pero en principio ahí no hay una oposición. Pero la minería metálica, como le digo, ahí sí definitivamente a Preflofas siempre se va a poner en una posición fuerte en contra, porque como yo le acabo de indicar, es una contaminación muy grande. Esas lagunas de Relaves es el talón de Aquiles de esa minería, y la contaminación a quedar por tantísimos años, ¿verdad? A futuro, definitivamente no consideramos que tengamos nosotros el derecho de contaminarle el país a las generaciones futuras. Muchísimas gracias por esa respuesta, don Bernal. Gracias. Don Bernal, sería su momento para plantear la pregunta para el señor Fernando. Gracias, Paula. Don Fernando, en el mismo sentido, sabiendo que las lagunas de Relaves es el talón de Aquiles de la minería, ¿verdad? Y que eso podría provocar una contaminación grandísima. En el caso de Industrias Infinito, 143 hectáreas de laguna de Relaves. ¿Usted cree que el Colegio de Geólogos estarían dispuestos a renunciar a la minería metálica y decir, no, mire, la contaminación es tan grande, y decir, quedémonos con la minería que hemos tenido hasta ahora, en los últimos años, y dejemos la minería metálica de lado? Gracias, don Bernal. Yo creo que bajo las condiciones actuales, que estamos en una crisis muy seria, no solo ambiental en Cruzitas, ¿verdad? Esa es la línea base hoy en día. No estamos bajo condiciones normales. Cualquier cosa que ahí se haga va a ser una mejoría si se hace de forma profesional. Quisiera decirle que el arsénico es natural. En la zona de Bagaces, en los yacimientos, la roca volcánica ya trae arsénico. Uno no puede andar prohibiendo proyectos porque en otra parte del mundo murieron personas. Es como prohibir que vengan los turistas porque cayó un avión y se murieron 200 en París. Costa Rica es diferente, cada yacimiento es diferente. Ahí se evalúa qué minerales van a quedar dentro de la Relaves, ¿verdad? De Colas. Y en Costa Rica sería más que nada cianuro, y ese cianuro se degrada con la luz y con el oxígeno. Se desaparece, pierde su efectividad. Entonces, y ahí no va a haber oro ni va a haber otros metales que sean valiosos, porque van a ser eliminados, van a ser sacados precisamente porque tienen algún valor. Entonces sería más que nada como gránulos de arcilla, de arena, que eso más bien se rehabilita y se siembra
o se puede hacer un lago incluso como han hecho en otras partes del mundo. Así que yo creo que sí, el colegio y los que sabemos de minería en el país estaríamos dispuestos a hacerlo bien hecho en Costa Rica, porque si no se hace bien hecho aquí, quiere decir que lo vamos a importar de otros lados donde no hay regulaciones y no hay gente capacitada con esa conciencia social que nos distingue a nosotros. Gracias. Bueno, pues en este momento sería la participación o la primera oportunidad de argumentar de forma libre la del señor Fernando Nitzen, quien es el primer orador. Le recuerdo que tiene 5 minutos, entonces empezaría a correr el tiempo en este momento. Bien, quisiera decirles que las personas no pueden vivir de intangibles y muchas cosas que se hacen en este país por las personas que no conocen de la minería son teorías, son cosas que ni siquiera son posibles todavía, pero estamos diciéndole no a lo posible porque queremos esperar a lo que viene a futuro, a 10 o 20 años a futuro, y eso no puede ser. La posición antidesarrollo ha sido muy eficiente, apelando a los temores y al desconocimiento de la población y de los gobernantes. El subdesarrollo tiene un costo de oportunidad muy elevado. Las personas que hoy día no tienen para iniciar un negocio es porque en el pasado no se realizó el proyecto en el cual ellos habían puesto toda su esperanza. Y eso aplica para cualquier proyecto, no solo para crucitas. Costa Rica no ha escogido el modelo de subdesarrollo que nos siguen diciendo que ya escogimos. Eso es falso. No ha habido ningún plebiscito, no ha habido ninguna decisión, ninguna charlas al respecto, siquiera simplemente nos dicen por los medios que Costa Rica decidió no aprovechar los recursos, y eso es falso. Los países que no los aprovechan van quedando en desventaja. Hay muchas actividades que se pueden dejar de hacer en este país o en cualquier país, pero un yacimiento de oro, el decidir no aprovecharlo donde ya se sabe que está, es una locura, porque no hay, como ya lo dijo René Castro en el pasado, no hay ni ejército ni hay fuerza policial en Costa Rica para evitar que se lo sigan robando. Y como usted sabe, don Bernal, los que están robando el oro de los costarricenses ni siquiera han llegado a donde la empresa iba a trabajar. Ellos están trabajando en la periferia, en otras zonas, así que ahí van a seguir por muchas décadas más. Una pregunta interesante sería saber de dónde salen los recursos para pagar esas fuerzas policiales, que son más de media docena, además de los agentes de salud, la gente de educación, etcétera. ¿Quién está pagando eso? Este es el único país donde nos meten impuestos para evitar que se aproveche lo que tenemos en el subsuelo. Fíjese, don Bernal, que todo lo que tenemos y lo que usamos no se puede usar, no existiría si no fuera por la minería. Hay gente que cree que mientras exista un Walmart o tengan una computadora, una impresora 3D, con eso basta y no hay necesidad de hacer minería. Eso no es cierto. Todo debe sacarse del subsuelo. Como dicen los mineros, si no se puede sembrar, tiene que ser minado, porque si no, no hay nada. En un proyecto minero moderno y legal, laboran decenas de otros profesionales. Los geólogos llegan a ser la minoría en un proyecto ya que esté encaminado. Empresa Infinito iba a trabajar por 14 años y resto, y esto iba a ser la primera fase. Ellos iban a seguir explorando y posiblemente iban a habilitar otras zonas de la zona norte para seguir trabajando y seguir invirtiendo en Costa Rica. La minería es sostenible como industria. El yacimiento ciertamente se acaba, pero hace posible que todas las demás actividades del ser humano sean sostenibles. Como les decía, una mina que tuvo más de 800 años de operación en Alemania,
Y hoy en día tenemos además la capacidad de reciclar, especialmente lo que son metales, se pueden reciclar de una manera indefinida. El aprovechamiento de los recursos minerales es como un motor catalizador para la economía y para el desarrollo. Son fondos limpios, sin ataduras, sin intereses ni condiciones. No existe actividad humana que genere más que la minería metálica hectárea por hectárea. El colegio ya ha hecho esos números y, por ejemplo, pagos por servicios ambientales son 333 veces menos que lo que genera una mina pequeña. Por ejemplo, la Fundación Neotrópica hace años indicó que era 39 veces mejor utilizar vidrio que el plástico altamente contaminante. Y el vidrio viene de minas a cielo abierto. Como usted dice, una cosa es lo metálico y otra cosa es lo no metálico, estamos de acuerdo. Pero aquí se ha satanizado por parejo todo lo que sea a cielo abierto. Muchas gracias. Gracias, don Fernando. No sé si continúo yo, Paula. Sí, don Bernal, sería su momento. Le recuerdo también que cuenta con 5 minutos. Gracias. Don Fernando, mira que hay un asunto ahí, bueno, varias precisiones que hacerle a sus comentarios. En primer lugar, bueno, usted mismo está reconociendo que en este momento del mundo ya se pueden reciclar los metales. Y yo creo que el mundo tiene que vivir en la medida de lo posible que poder reciclar para no tener que estar utilizando la tecnología de minería metálica que, como dijimos, es muy dañina en cualquier parte del planeta. Pero además, don Fernando, el oro, el 70% del oro se usa únicamente para que la gente ande cadenas de oro, relojes de oro, anillos de oro, que son cosas que al final son cuestiones totalmente sin valor real. Y adicionalmente, hay el otro porcentaje grande que se utiliza del oro, es para meterlo en reservas de bancos, ¿verdad? De países, de reservas federales, ¿verdad? Que es hasta un sinsentido, porque yo agarro, hago un hueco en la tierra, proceso el mineral, lo saco, lo proceso, ¿verdad? Finalmente lo hago en lingotes y lo agarro y lo meto otra vez bajo tierra en una bóveda de un banco. Vea qué sinsentido lo que hacemos como humanidad con el tema del oro. Y con la plata es parecido. Entonces son metales de los cuales la humanidad realmente no los requiere. Sí es cierto, se usan para, por ejemplo, equipo médico, pero es un porcentaje tan pequeño que con lo que ya se extrajo en el mundo se puede utilizar para ese fin y no ocupamos extraer absolutamente nada más. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el problema en Costa Rica es que es un país muy lluvioso, tenemos mucho manto acuífero y por supuesto se nos van a contaminar los mantos acuíferos a futuro. ¿Y qué? ¿Vamos a tomar arsénico de estos mantos acuíferos, verdad? Las poblaciones dentro de 30, 50 años. Eso no puede ser. Pero adicionalmente yo quiero hablar del caso Cruzitas y qué dicha que usted nos aclara que no siquiera se está sacando oro del propio lugar donde se determinó el yacimiento. Entonces yo le pregunto, si estuvieras operando en este momento la empresa Industrias Infinito, haciendo una laguna de relave de 143 hectáreas y haciendo huecos de 50 hectáreas para sacar ese mineral y perforando el acuífero inferior a 70 metros sobre el nivel del mar, si eso estuviera ocurriendo en este momento, ¿qué impediría que los coligalleros estuvieran también sacando oro en las fincas colindantes como está ocurriendo hoy? Posiblemente lo estarían haciendo igualmente y por supuesto la empresa minera nos va a decir, mire, eso no es responsabilidad de nosotros, eso le toca al Estado. Igualmente el Estado tendría que estar invirtiendo en policías para evitar esa explotación ilegal, número uno. Número dos, qué problemático es cierto lo que está ocurriendo hoy, pero es que ¿quién le dijo a estos coligalleros que ahí había un yacimiento de oro? Usted es geólogo y usted bien sabe que los geólogos son los encargados de saber dónde hay un yacimiento de oro. Normalmente un abogado, un médico, ¿verdad? Para ponerle dos profesiones, no tienen ni idea de dónde hay un yacimiento de oro. Eso quiere decir que hay conocimiento geológico ahí para haberle dicho a los coligalleros.
Que a lo mejor usaron los planos de Industrias Infinito, no lo sé, pero lo cierto es que ahí alguien le está diciendo. Es más, con las investigaciones de la fiscalía salió que ahora tienen acceso a cianuro. Yo le pregunto, bueno, yo nunca he sabido que en EPA vendan cianuro, tampoco lo venden en la farmacia, tampoco lo venden en el supermercado. ¿Dónde venden cianuro y en esas cantidades? Eso demuestra que, bueno, si un coligallero va con una pala y un pico, no va a encontrar oro, no va a saber dónde, y si lo encuentra no tiene cómo procesarlo. Detrás de ahí hay una mafia muy bien organizada y que definitivamente, vea qué grave, porque también este argumento es preocupante. Mire, porque es tan ilegal, lo que hay que hacer es legalizar. Bueno, entonces, ¿qué? La solución es legalizar la extracción de oro en Corcovado. Gravísimo. Mire, es que hay narcotráfico, entonces vamos a legalizar todo el uso de las drogas. Gravísimo. Mire, que hay prostitución. ¿Cuál es la solución? Legalizar la prostitución, el proxenetismo. No, señor. O sea, hay cosas que son ilegales y que se tiene que seguir manteniendo legales porque el daño a la nación y a la población es tan grande que no lo podemos permitir. Yo entiendo la buena intención de ustedes en el tema de que puede haber ingresos, pero esos ingresos al final de cuentas van a ser más caros reparando el daño ambiental a largo plazo y nos vamos a ver muy, muy afectados como país. Y yo por lo menos no quiero cargar en mi conciencia que dentro de 30 años tenga que decir, ve, se los dije, nos demandaron los nicaragüenses, se contaminaron los mantos acuíferos y las empresas se llevaron el oro y quedamos sin nada en este país. Muchas gracias, don Bernal. Estamos teniendo pequeños problemas de conexión en este momento, así que vamos a habilitar un espacio, ya que tenemos una discusión bastante interesante en este momento. Vamos a habilitar un pequeño espacio a don Fernando para que dé una especie de contrarrespuesta. Así que, don Fernando, por favor. Gracias, don Bernal. Fíjese que muchos lugares de este país y del mundo son lo que son hoy gracias a la minería. Precisamente la zona de Corcovado no se hubiera desarrollado. Muchos de los que se asentaron ahí y llegaron extranjeros a trabajar en el oro y luego decidieron quedarse. Ahí no se podía hacer nada, nadie podía vivir ahí hasta que llegó la minería. Y no estoy diciendo que haya que abrir ahí. Sin embargo, se puede hacer bien hecho como no se había hecho nunca en este país. Le repito que el arsénico es natural y no tiene nada que ver con el yacimiento de Cruzitas ni con la gran mayoría de los yacimientos metálicos en Costa Rica. Más bien están en lavas que no son metálicas, lavas sin contenido metálico. Yo diría que Costa Rica sí puede hacerlo bien hecho. Ciertamente, para el que no sabe de minería o de oro, cree que solo un geólogo pudo haber encontrado el oro. Pero yo he trabajado en turismo 21 años y he ido a muchos lugares donde habían equipo en los cauces de los ríos que eran, la gente pensaba que eran de arqueología, pero eran para oreros. Y la orería se ha trabajado en Costa Rica desde el inicio del país, desde los 700 años para acá. Usted puede ver el Museo del Oro en Costa Rica, en el centro de San José, y está incluso los orfebres indígenas utilizando el oro. Así que sí hay formas de hacerlo correctamente. Y es falso decir que siempre van a haber accidentes y que siempre va a estar mal. Cualquier persona de estas que le digo yo, que sin educación puede hacer un cateo, lo que se llama un cateo, que es una prueba sobre la arena en una palanganita y ver si ahí hay oro o no. En este país hay muchísimo oro y eso no lo va a detener nadie, ya sea que haya ahí un proyecto o no. La gente puede hacerlo por sí misma. Y eso es un gran peligro. Si no se legaliza, se va a hacer peor. Y usted bien sabe lo que está sucediendo en la cuenca amazónica y eso es lo que va a suceder en el norte de Costa Rica y en muchas otras partes del país, precisamente porque no hubo una empresa ahí. Cuando hay una empresa grande trabajando, los empleados están trabajando, no necesitan ir a quebrarse la espalda a fregarse porque no es trabajo fácil. Ellos van a tener seguridad, van a evitar que se esté robando el oro
Así ha sido toda la historia de las empresas serias. Así que eso, y hay otras formas de evitar que se lo roben. Muchas gracias, don Fernando. Don Bernal, ¿usted le gustaría dar una pequeña contrarrespuesta a la posición de don Fernando? Sí, claro, don Fernando, yo respeto mucho su posición, por supuesto, pero claro que no la comparto. Y es que, insisto, ¿qué es lo que pasa? Si hay, en este momento hay minería ilegal, bueno, primero no es responsabilidad de los ambientalistas, sino es responsabilidad de que alguien le dijo a los coligalleros que allí había un yacimiento y que ahí se podía sacar. ¿Por qué no habían llegado antes los coligalleros? ¿Por qué no llegaron en los 90s o en los 70s? ¿Por qué llegan en el 2017? Qué extraño, ¿no? Y además, muy importante, le vuelvo a indicar, usted mismo acaba de reconocer que ahí hay otros puntos donde hay oro. Si usted le empieza a indicar a la gente dónde está el oro, la gente va a llegar a sacarlo, por supuesto. Y esos yacimientos y esa explotación ilegal se va a empezar a dar como se da en Colombia, donde se da una explotación ilegal y otra legal, todas de la mano, porque por supuesto es una manera fácil de adquirir dinero ya, inmediato, pero a largo plazo eso solo genera pobreza, porque una vez que esos trabajadores, esos 250 trabajadores, en el caso de Cruzitas, la empresa cierra, ¿qué van a hacer esos 250 trabajadores? ¿A dónde van a ir a trabajar? ¿Verdad? Entonces, al finalmente, nuevamente quedamos en pobreza y quedamos como aquellas películas del viejo oeste en Estados Unidos donde la población queda literalmente abandonada en pueblos fantasmas. Eso es lo grave de la minería. Y adicionalmente, hay un aspecto que sí quiero mencionar, y es que los países que son más exitosos hoy por hoy, como por ejemplo Israel, no tienen riquezas mineras. Y en cambio, en caso de África, en el caso de África tienen un montón de riquezas minerales y sin embargo los países son extremadamente pobres. Muchas gracias, don Bernal. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios del público. Nuestra compañera Paula Román, que ya se reincorporó, va a proceder a leerlas. Pues el primer comentario, Kevin, y don Bernal y don Fernando, es de doña Sandra Quiroz, que nos envía pues sus saludos, un mensaje de buenas noches. Continuamos con el señor Denis y excelente. Esto, claro, siempre hemos sido enfáticos en agradecerle a las personas que nos acompañan, pues es gracias a ustedes la noche de hoy, don Fernando y don Bernal, que podemos desarrollar este excelente programa. Tenemos también un comentario de la señora Ashley Juárez, quien dice: ante los comentarios iniciales de ambos, no es la minería metálica más un costo social y económico que un beneficio para los países tropicales como Costa Rica. Don Fernando, si quiere, usted por ser posición inicial, podría empezar. Bueno, como les decía al principio, tenemos que partir de lo que ya tenemos. Hoy en día tenemos tráfico de personas, tráfico de... Y dicho sea de paso, don Bernal, el cianuro no va para Cruzitas. Ahí no se utiliza cianuro. Hay tráfico de absolutamente todo, hay prostitución, solo falta el tráfico de órganos que ya se da en Colombia y en Venezuela. Entonces no es un costo, más bien el sacar el oro de una manera profesional y responsable va a evitar todo eso, va a ayudar para que el país tenga soberanía y que no sea invadido, porque en Sudamérica ese tipo de minas desemboca en grupos paramilitares que ponen en peligro la estabilidad de la nación. Y aquí es cuestión de tiempo para que se vaya moviendo en esa dirección. Así que más que nada que un costo, es un beneficio. Y quisiera recordarle a don Bernal que muchísimos inventos, muchísimos usos médicos, usos de todo tipo, dependen no solo del oro, sino de otros metales que tienen que ser extraídos de la tierra. No es cierto que se utiliza como moneda y como respaldo a la economía, obviamente, pero
sin el oro no se puede dar ni, como les dije al principio, ni lo que es carbono neutralidad, ni los inventos que se están haciendo para el espacio, la nanotecnología, la medicina, muchísimos usos que hay para el oro. Y ahora para otros metales igualmente se puede multiplicar por mucho los beneficios para el país. Muchísimas gracias, don Fernando, por su respuesta. Don Bernal, ¿cuál sería su respuesta ante ese comentario de Ashley? ¿Es un costo social y económico más que un beneficio para los tropicales? Por supuesto que es un costo económico y un costo social, porque primero lo del tema del daño ambiental, de que si lo vamos a tener que estar remediando y reparando de aquí dentro de 10, 20, 30, 50 años, en el caso de la mina La Esperanza, la laguna de Relaves está abandonada y ahí está provocando un daño ambiental continuo y yo no veo a nadie del gobierno reparando ese daño que se está dando de forma continua. En primer lugar, ahí la gente que vive cerca de esta laguna de Relaves tiene muchos problemas de cáncer en esta población del Líbano de Tilarán. Es gravísimo. Pero además, Paula y Ashley, somos un país que nos caracterizamos por ser ambientalista. Nos vendemos al turismo internacional como un país ambientalista. Y vamos a pasar de ser un país ambientalista a un país hipócrita, porque nos vamos a ver al punto internacional donde dice, mire, sabe, Costa Rica era ambientalista, pero aprobó el proyecto minero metálico más grande de todo Centroamérica, que ese era el proyecto minero Cruzitas. Imagínese usted que si el proyecto minero Cruzitas nos iba a bajar solo 11 millones de dólares, ¿cuánto vamos a perder si perdemos todos los turistas? Hoy por hoy no están llegando por tema de pandemia, pero normalmente los grandes ingresos de este país son por turismo, son por exportaciones de un montón de productos que ocupan agua limpia, y si el agua está contaminada con arsénico, ¿usted cree que alguien va a comprar banano o va a comprar piña, para hablar de dos monocultivos que también estamos un poco en contra? ¿Alguien va a comprar esos productos a sabiendas de que los mantos acuíferos están contaminados con arsénico? Yo no creo que nadie los vaya a comprar. Entonces, finalmente, nos vamos por 11 millones de dólares por 10 años, nos vamos a quedar sin nada. Yo le digo a la gente, y le pongo este ejemplo, la minería metálica para salir de esta crisis es como decir, mire, yo tengo una casa, ¿verdad? Y venga alguien y me diga, vea, yo tengo el negocio para usted. Ahora que usted no tiene plata para vivir, venda la casa, pero véndala en pedacitos. Vaya, venda el techo. Comer, pero cuando pasó la crisis me quedé sin nada, me quedé sin casa, me quedé sin ingresos, y eso mismo haríamos con el país porque lo estamos despedazando. Muchísimas gracias a ambas partes por su respuesta. Continuamos con los comentarios que nos llegan a través de Facebook. Tenemos un comentario de Kenneth Esquivel en el cual nos dice, excelente, gracias por los aportes. Definitivamente este comentario es para tanto don Fernando como don Bernal. Tenemos un comentario por parte del señor Gio Viamonte, en el cual nos comenta, ¿cuánto ha producido la zona minera de Avangares en su más de un siglo de explotación en dólares? ¿Y dónde están esos capitales hoy en día? Señor Fernando. Sí, esa es una pregunta retórica, puesto que no estamos hablando de Avangares, ni tengo los récords de la empresa, pero durante la época en que la empresa trabajó, hubo electricidad en la sierra de las Juntas de Avangares antes que en San José. Los recursos que salieron de ahí fueron reinvertidos en otros proyectos que beneficiaron al país. El oro y los metales tienen un valor multiplicativo. Lo que se saca ahí se reinvierte en otras cosas como seguridad social, salud y un montón de otras cosas. La industria no tiene que seguir desapareciéndose, sino que se reinvierte en el país. Eso hizo Chile y redujo la miseria, la pobreza en 10 años, solo por lo que producía las minas de cobre.
de una manera espantosa. De 17% de pobreza extrema bajó a 4%. El oro en los montes del aguacate, por ejemplo, fue lo que proporcionó los recursos que fueron reinvertidos en el café y que nos puso en el mapa como productores de café a nivel mundial. Si usted no tiene algo para invertir, pues está fregado, no puede hacer ningún negocio nuevo. Y eso es lo que la minería te puede dar. Recursos frescos, nuevos, rápidos para el país, máxime en tiempos de crisis de desempleo del 30%. Así que es absolutamente inmoral en este momento estarle metiendo impuestos al pueblo para que pagar a policías para que no se roben el oro. En teoría, ¿verdad? Porque lo siguen haciendo. Entonces, eso no va a funcionar. Eso sí, no es sostenible. Muchísimas gracias, don Fernando, por su aporte, por su respuesta, a pesar de que, pues sí, el debate no versa sobre este eje, precisamente. Don Bernal, no sé si a usted le gustaría ampliar. Sí, respecto de esa pregunta, claro, yo respecto de cuánto plata ha dejado Avangares no tengo la menor idea. La pregunta es si el Estado tiene noción. Le voy a contar que en el caso de la mina de la Esperanza, allá en Líbano de Tilarán, yo he conversado con gente que ha vivido ahí toda la vida, gente de 60, 70 y 80 años, y ellos recuerdan las siguientes escenas. Ellos recuerdan estar trabajando la gente ahí en los túneles, sacando el material, los accidentes donde las máquinas que tiraban las tuberías que tiraban los relaves hacia la laguna se rompían y contaminaban el río, y que de pronto llegaba un helicóptero, bajaba, cogía un lingote de oro y se lo llevaba y nadie sabía para dónde. Nadie sabía si eso pagó impuestos o no pagó impuestos. Nadie sabía absolutamente nada. Lo que sabían es que llegó un helicóptero y se los llevó. Sería interesantísimo rastrear cuánto de eso llegó finalmente a las arcas del Estado. Y es que don Fernando dice algo y nos compara con Chile, pero es que en el caso de Chile, el canon minero ronda entre un 40 y un 50%. Bolivia lo tuvo hasta un 78% para el tema del litio, ¿verdad? Y mientras tanto Costa Rica tiene un canon minero entre un 2 y un 3%. O sea, lo que estamos haciendo es literalmente regalando el mineral. O sea, si queremos una discusión además económica, como país estamos haciendo un negocio muy chueco y el proyecto de ley pretende subir el canon minero a un 5%. Pues seguimos regalando. Imagínese usted que usted le diga, mire, lo pongo a vender su casa, ¿verdad? Y la comisión por vender su casa, que es mi casa, lo que le voy a dar es un 5%, ¿verdad? Vale 100 millones de colones y me va a dar solo un 5% de ese valor. No, hombre, por favor, o sea, hasta en eso estamos mal como país, pero de por sí, aún con un canon minero alto, aún así es un negocio deficitario por los daños ambientales y por la pérdida de imagen país. Entonces, la respuesta es, creo que ni el país sabe cuánto dejó Avangares, ni cuánto dejó La Esperanza, ni cuánto ha dejado Bellavista. Muchísimas gracias, don Bernal, por su intervención. Seguidamente pasamos a la sección de ya las conclusiones de los oradores. Así que, don Fernando, tiene 4 minutos para brindarnos sus conclusiones. Bueno, quisiera decirles que en Estados Unidos la actividad minera se produce en 0.025% de 1%, 0.025 de 1% en toda el área de la nación. Esa es una característica de la minería, que con muy poco terreno se genera una gran inyección de capital. En el caso de Estados Unidos era el 5%. Eso es lo de la regalía y lo del canon y incluso lo de la profundidad del hueco que iba a quedar ahí, don Bernal. Yo le ofrezco que nos acerquemos y nos permitan conversar, porque eso no es cierto. Yo tengo documentación de Dirección de Geología de Minas donde dice que ahí no iba a quedar ningún hueco, menos un hueco de 75 metros. Una cosa es la regalía, que es un 2%, que es adicional a todos los demás impuestos, y otra cosa es el canon, muy diferente. Y a nivel de América Latina, lo más alto es el 7% en Argentina. En ninguna otra nación tiene algo tan alto. Se ha seguido repitiendo cosas que no son ciertas.
Entonces yo, para concluir, quisiera decirles que el problema real es falta de educación y de conocimiento. Han pasado varias décadas ya en que hemos preferido que siga el robo descarado por parte de ilegales con métodos ilegales y sustancias prohibidas. La actividad ilegal, obviamente, es lo que llena el vacío producido por la prohibición de la minería seria y profesional. Compatriotas, con énfasis en la palabra patriotas, lo que hay que hacer es buscar soluciones y para eso estamos dispuestos a trabajar con APREFLOFAS y con cualquier otra ONG que sea seria, porque eso es lo que ocupamos en este momento. Estamos en crisis. Estamos aquí en esta noche y en esta situación está el país precisamente porque hay una crisis. La falta de educación sobre temas de aprovechamiento de minerales, temas de geología básica, están ausentes de nuestro sistema educativo. Es así como hace pocos años un presidente de la República, mal aplicando la psicología, prohíbe tajantemente la minería a cielo abierto y en menos de una semana tuvo que rectificar y cambiar su decreto diciendo que sí, que era solo para lo metálico. ¿Por qué sucede eso? Por falta de educación. Ni el señor presidente ni el ministro del ramo de ambiente, que es precisamente el que acaba de salir, sabían que todo lo que se ocupa en construcción en Costa Rica proviene de tajos o minas a cielo abierto. Podemos hacer muchos programas como este, meramente educativos. Hay demasiada información interesantísima y fascinante acerca de los minerales y de su papel en nuestra vida. El problema es que estamos en una crisis y el país no se puede dar el lujo de empezar a reponer y a educar lo que no se ha hecho durante muchas décadas. Los opositores desconocen todo o no quieren escucharlo. Pero otro problema más serio ha sido la falta de ética de personas que ya se les ha explicado que no es así lo que están diciendo y lo siguen diciendo. Dos exministros de ambiente precisamente han dicho públicamente que hay personas que se dedican a eso, a obstaculizar proyectos para generar ganancia para ellos, como dijo el doctor Edgar Gutiérrez y también René Castro. Ganan mucho los que se oponen y satanizan la actividad minera. Por eso, pero eso no es ni patriótico ni es justo para el pueblo de Costa Rica. Es evidente que lo que genera la prohibición, tanto en Costa Rica como en la cuenca amazónica, ni los ejércitos lo pueden detener. En Colombia, en Brasil, Argentina, perdón, Venezuela, no se puede detener. Un ejemplo que quería darles es que, como usted dice que solo el oro sirve para lujo, en una década se hicieron 39,000 patentes de inventos, de innovaciones, y todas ellas requerían el mineral oro. Don Fernando, disculpe, se acabó su tiempo, disculpe que lo tenga que interrumpir. Muchas gracias por su intervención, de verdad. Muchas gracias. Continuamos con las conclusiones de don Bernal. Tiene 4 minutos para realizar sus últimas intervenciones en este programa. Gracias, don Kevin. Nada más, antes de dar las conclusiones, una precisión, don Fernando. Esto de la profundidad del Tajo, nosotros lo vimos no solo en el juicio Cruzitas, ahí lo explicó a gran profundidad un testigo perito, Hugo Virgilio Rodríguez, que tal vez usted lo conoce, hidrogeólogo, y él fue el que explicó que la profundidad que se iba a llevar en el Tajo Fortuna iba a ser de 40 metros sobre el nivel del mar, lo que implicaba una perforación de 67 metros, si mal no recuerdo, sobre el nivel del suelo. Iba a quedar un cráter, literalmente un cráter, y iba a quedar al fondo de ese cráter una lagunita que precisamente era del acuífero inferior, que precisamente iba a alcanzar un nivel de equilibrio, o sea, iba a subir a partir del momento en que fuera perforado. De hecho, esa agua del lago Fortuna, ahí en este cráter que le estoy diciendo, es el agua que se iba a utilizar para poder hacer todo el procesamiento del mineral y trasladar todo a la laguna de Relaves. Entonces el proyecto sí lo conocimos muy bien. Ese fue uno de los motivos de nulidad de la sentencia,
o sea, no solo lo analizó Apreflofas, lo analizó un tribunal de la República con mucho detenimiento y así se determinó, o sea, no tenemos ningún error en cuanto a ese dato específico. Y en cuanto a las conclusiones, vean, compatriotas también, como lo dice don Fernando, costarricenses, como lo diría don Abel Pacheco, definitivamente tenemos una gran oportunidad hoy de ser valientes y oponernos a la minería metálica, porque si no, intentando dizque salvarnos de una crisis, vamos a provocar otra. Vamos a vender la casa a pedacitos, nos vamos a quedar sin casa porque la vamos a hacer, como dicen popularmente, la vamos a dejar hecha pistola, y mientras tanto, cuando eso suceda, ningún turista extranjero de los que nos gusta que vengan van a venir porque van a decir, Costa Rica se vendió, Costa Rica ya no es un país ambientalista, Costa Rica ya no protege sus riquezas naturales. ¿Qué nos va a quedar? Otro tipo de turismo. ¿Turismo médico? Bueno, sí, pero nadie ha hablado de eso, nadie ha promovido eso. ¿Qué queda? Bueno, un turismo que no es tan que es nocivo, turismo sexual, por supuesto, que lo que hace es agravar más el problema. Y entonces no vendamos el país, mantengámonos firmes en contra de la minería metálica. Ya hay suficiente metal, don Fernando dice, y lo reconoció, podemos hacer reciclaje, podemos agarrar todo el oro que existe en las cadenas de la gente, en los yacimientos, perdón, en los yacimientos no, en las reservas federales, y agarrar ese oro para uso médico, ¿verdad? Y eso es un montón de inventos que dice don Fernando, pero dejemos en este momento el oro en Costa Rica tranquilo, porque si no, vamos a buscar los yacimientos, le vamos a decir a los caligalleros dónde están y vamos a tener un montón de crucitas, ya no solo ahí, sino en Atenas, en San Ramón, en un montón de lugares donde se sabe que hay oro, pero todavía no está identificado dónde. Entonces no caigamos en ese error, costarricenses, protejamos el ambiente, protejamos el país y protejamos las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernal, por su intervención. Con esto hemos llegado ya a la parte final de este programa. Agradecerle a nuestros invitados, a don Fernando y a don Bernal, por exponer sus posiciones y alimentar de conocimiento a todas las personas que nos siguen y a nosotros también con sus posiciones. Nuevamente agradecerles por estar acá en el programa, por apoyar estas iniciativas, ¿verdad? Gracias a ustedes por agradecido con ustedes por estar acá. Y pues un pequeño espacio de tiempo para que se despidan de las personas que nos están viendo, tal vez unos 15 segundos, así, don Fernando. Sí, muchas gracias y a don Bernal y a Paula y Kevin. Es un placer compartir y tratar de llegar a un consenso educado, ¿verdad?, sobre la realidad de lo que está pasando. La minería no es incompatible con el turismo, eso no tampoco es cierto. Así que vamos para adelante, reunámonos si gusta, don Bernal, y podemos tal vez por el bien del país hacer algo positivo. Don Bernal. Cómelo. Lo tenemos por ahí todavía. Gracias, don Fernando. Gracias a Kevin, gracias a Paula, pero sobre todo gracias a quienes nos escucharon, quienes pusieron atención, quienes tomaron nota, ¿verdad? Y por favor, investiguen, vean en internet los efectos de las lagunas de relaves y se van a dar cuenta de que todo lo que les dije hoy es cierto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a Fernando, a don Bernal. Para despedirnos de este programa, yo a título personal también quisiera agradecerle a las dos participaciones del día de hoy, a don Fernando Nitzen, que es geólogo, y a don Bernal Gamboa, quien es abogado y el representante de Apreflofas, mientras que don Fernando tengo también entendido que es representante del Colegio de Geólogos. Reitero las palabras de don Fernando, que creo que siempre debe haber un canal de diálogo que sea abierto y que siempre vive el respeto, como hoy estuvo presente. De don Bernal agradezco, reitero también el agradecimiento por parte del sector ambiental, que creo que también es válido rescatar siempre ese interés genuino que tienen por parte del ambiente, que constituye también pues un derecho constitucional, y que reitero también la invitación. Creo que ambas personas estarán de acuerdo conmigo en que, si bien es cierto, aquí contamos con una pequeña intervención por las dos partes, con las dos exposiciones sumamente valiosas,
el tiempo no fue suficiente y por eso les invitamos también a que investiguen, a que indaguen sobre efectos, sobre pros y contras que tiene realmente la minería. Pues es al final cada quien debe tomar una posición clara y coherente y justificada al respecto del tema. Muchísimas gracias y les recordamos que en esta nueva plataforma de Voces por Media Calle, seguidamente para que las personas que nos ven y nos escuchan se mantengan aquí, vamos a continuar con un nuevo programa que se llama, que el tema del programa del día de hoy será las elecciones presidenciales 2020 en Estados Unidos, que creo que también es un tema súper en boga y muy interesante, así que les invito también a quedarse. Muchísimas gracias. Sí, invitarles a que sintonicen este programa, se llama GPS Mundial, es con el compañero, colega internacionalista Carlos Murillo, así que gracias. Totalmente invitadas para que sintonicen a todos los programas de la plataforma de Voces por Media Calle. Y bueno, nuevamente agradecer a nuestros invitados y a todas las personas que comentaron el programa. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.